Buenas tardes, David. Muy buenas tardes. Bueno, perdonen la tardanza, pero Dios mío, qué locura el tráfico ese. Dicen que agosto suele ser un mes duro, dice, pero Jesucristo, si esto es el mes duro, no quería ver cuando haya movimiento. La gran flauta será. 1 hora 15 minutos para llegar de Asunción hasta San Lorenzo. Híjole. A la pucha. En fin, muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Penúltima clase. Hoy vamos a tratar lo que sería la atención de emergencias químicas en el almacenamiento y transporte. Hay algo que le quería consultar a usted. De, ¿Qué tal qué le gustaría dar en la próxima clase, que sería la última? Tengo dos temas demasiado interesantes. Uno sería manejo de derrame de productos químicos y el otro sería eh, procedimiento de emergencia. Escucho sugerencias después. Ahora vamos a... Oh, cálmate la poco, el segundo no lucía y nada. Calma, Isaías, ni nervioso. Mucha gente nervioso y te digo, de verdad, con agosto, ya no puedo estar guapa, Alicia. Bueno, como El le tráfico, dije, tranquilo. imposible, o sea, Dios mío, o sea, ¿quieres saberlo de dónde salieron tantos vehículos? Estoy, estoy, estoy trancado cerca de la facultad, ver el quilombo del tráfico, disculpen. No, sin problema, te entiendo y te lo. Acabo de llegar nomás también yo. Bueno, gente, la clase de hoy vamos a tratar atención de emergencias químicas en el almacenamiento y transporte. Ambos casos eh, son bastante graves. Eh, bueno, para lo que tiene que ver en almacenamiento y lo que sería atención de víctimas, socorrismo, traslado, todo lo demás, vamos a hablar de un tema más bien tipo bomberil, pero que ustedes deben manejar, ya que al ser encargado de seguridad y salud ocupacional es responsabilidad de ustedes el saber conformar sus brigadas de emergencia, entender y dimensionar, especialmente dimensionar el tipo de riesgo o la calificación de riesgo que ustedes están manejando dentro de sus centros de trabajo. ¿Por qué le doy énfasis a eso? Porque con eso y mediante eso, ustedes van a saber si es necesario llegar hasta incluso la capacitación de los mismos directivos. Y ya durante el transcurso de la clase van a dimensionar mejor. Me gustaría que vayan participando a medida que van surgiendo las inquietudes, porque este tema es un tema bastante sensible. Todo lo que tiene que ver con respecto al manejo de sustancias químicas en el lugar de trabajo es bastante complicado. Bueno, demos inicio. Comenzamos, mucho preámbulo, mucho breve, para decir Gregorio. Bueno, definición de atención de emergencias son todas las actividades necesarias para el manejo de una emergencia. Comprende las estrategias y acciones para la administración de recursos que los responsables deberán realizar
antes, durante y después de una emergencia. Son las tres etapas de la emergencia. ¿M? No se olviden de eso. Toda emergencia consta de tres etapas: antes, durante y después. Bueno, tenemos dos sistemas de presentación del mismo. Uno de ellos, el que se encuentra a la derecha de la pantalla de ustedes, es un mapa holístico bastante sencillo. Dice etapas de la atención de la emergencia y comienza con prevención, preparación, respuesta y lo último que es recuperación. En el mapa que se encuentra a la izquierda, que es como un ciclo de Deming, tiene su inicio en la pequeña llamita que está acá donde habla de evento. ¿M? Dice alarma alerta, luego sucede el evento. Acá comienza la etapa de respuesta, operaciones de emergencia, reparación y rehabilitación, que ya entra en lo que sería en la etapa de recuperación en sí. Sería reconstrucción y después comienza nuevamente el ciclo. Comenzamos nuevamente con la prevención, pasamos a la preparación y mitigación de los distintos tipos de emergencia que vamos a manejar y los distintos calificativos que vamos a utilizar. ¿M? Es muy importante que conozcamos bien a detalle todo lo que tenemos. En la etapa de prevención, son las acciones implementadas con antelación a una emergencia, dirigidas a conocer, identificar y controlar los peligros y riesgos para evitar o mitigar el impacto destructivo sobre la vida y bienes de la población, de la planta productiva, los servicios públicos, porque acuérdense que también ellos van involucrados en toda emergencia, el medio ambiente, ¿m? Que es algo que se encuentra, pero digamos, ahí y que debemos nosotros saber, saber qué vamos a hacer. Debemos de contar con lo suficiente sapien o la suficiente info para el manejo de cuáles serían nuestras medidas de mitigación para evitar que esto influya en el medio ambiente. No sé si se acuerdan, pero creo que Isaías a lo mejor se acuerda y también a lo mejor Matías. La cuestión cuando se acuerdan cuando más o menos a la altura de la comisaría se llegó a tumbar el cisterna de combustible cargado de combustible y el combustible había llegado hasta el arroyo que está cerca de ustedes ahí en la planta de Iris. Había ocurrido cerca del Hospital Nacional, creo que fue unos Sí, 4 o 5 años atrás. así Sí, y fue. era un camión de diésel que se derramó y llegó hasta unos 800 metros más o menos, se fue por la cuneta de la ruta y después se desplazó hasta un arroyo, pero no es tan cerca de Iris, más o menos estuvo como a 2000 metros, 3000 metros de Iris, más o menos el arroyo ese que mencionas. Ah, Pero el que sí, fue un está, impacto sí, grande. sí, hay uno que está, sí, 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 tenés razón. En la curva está un arroyo, sí. Hasta ahí me llegó, o antes de la cancha luego. No, no, antes de la cancha llegó. Resulta, Ah, pasa que hay un arroyito, no sé si conoces, entre la escuela más o menos,
esa escuela de Itahuaguazú, cerca de la comisaría, más o menos hay un puentecito, hasta ahí llegó. Híjole. Y bueno, sí, tenés razón. Ahí donde está el lomo de burro tan feo, ese que era ñembo, lombo de burro. Sí, hay una chipería ahora, una chipería nueva ahí enfrente ahora, para que te ubiques un Exacto, momento. exacto. Sí, señor, tiene usted razón, tiene usted razón. Pero estuvo bastante cerca, che, y se desplazó bastante, 800 metros, es mucho, mucho 800 metros. Mucho, El, no sé si recuerdan este caso similar de vuelco de cisterna que hubo en Brasil hace poco, pero ocurrió en una pendiente y el combustible se deslizaba por debajo de los vehículos que estaban esperando justamente pasar por ahí y en un descuido ocurre un incendio y todo el combustible que estaba derramado en el asfalto también se prende y ocasionó un incendio en cadena prácticamente. No, no recuerdo cuántos vehículos fueron, pero ocurrió hace cuestión de un año, yo creo que ya es mucho, en una carretera de Brasil, de estas rutas tipo internacionales que van hacia las playas. Eso. tiene que ser, tiene que ser. La gran flauta, sí. Sí, para no irnos tan lejos, tenemos también el derrame de fertilizante fosforado que se había derramado acá en Capiatá, en la cabecera del puente, lo donde ahí en la curva, al tomar la curva ahí cerca del Deportivo Capiatá, era que se tumbó también. Sí, ¿Ese en qué año fue? Pues? hace aproximadamente menos de 10 años, hace, sí, menos de 10 años. Estaba yo recién ingresado en el silo y tenía, cuando eso era encargado de logística, eh, y me recuerdo que vine a retirar pallets usados, vine a retirar ahí de hacia Blindex y cuando estaba bajeando era que vi ese evento, o sea, tuvimos que retroceder y tuvimos que agarrar ahí el costado de la UREC para salir de Capiatá porque no había forma de salir de Capiatá, otra forma de cruzar ahí. Espectacular, pues. Yo recuerdo un servicio ponderable, más o menos, no sé si el que mencionas, justamente ahí en la curva donde ahora está Vigis, K8, en zona entre K8 y Vigis, más o menos fue como una. No, no, yo no sé si el derrame fue de un producto blanquecino tipo cal o si realmente se le aplicó cal para neutralizar. Eso es lo que no recuerdo, pero recuerdo que todo el pavimento tenía un producto y se había cortado el tránsito justamente por el impacto que tenía ese evento, pero no sé si estamos hablando de la misma ocasión. Sí, el mismo es. Se le colocó cal hidratada para neutralizar porque estaba llegando al arroyo. Pero unos cuantos llegó al arroyo que después llega al lago de Pacaraí. Igual, no hay caso. Igual llegó al lago de Pacaraí. Se trató de mitigar lo más que se pudo, pero fue una de las pocas veces encima que el camión no tenía habilitación para hacer transporte de materiales peligrosos y eran fertilizantes de órganos fosforados, eran los que estaban lo prohibido. Encima que estaba prohibido su carga, ojo, llegué sin habilitación a Oñetumba llega. Espectacular. El mismo evento de Isaías. Bueno, eh, para la prevención, gente, es muy importante hacer una buena investigación científica de qué efectos puede producir y cómo lo vamos a hacer con ese Y que les pasé, que es el manejo de emergencias en transporte, dice. Pero si ustedes se fijan, ahí están las medidas de mitigación para poder realizar unas maniobras rápidas para evitar que el desastre sea mayor.
O sea que tienen el material, es cuestión de que ustedes vayan desglosando y revisen por el tipo de material. Entren en Google, le preguntan el número uno de tal componente químico. Y ahí le va a tirar el número y después agarran, revisan en el IGRE, revisan cuáles serían las medidas de mitigación, con eso ustedes van desarrollando. Desarrollo tecnológico, acá se refiere, por ejemplo, a la ubicación de ciertos medidores cuando manejamos gases, por ejemplo. Cuando manejamos gases tenemos que saber qué peso molecular tiene. Eso solamente nos puede informar la gente de desarrollo o la gente encargada de gestión de la calidad. Tiene que pasarnos a nosotros el peso molecular de esos gases producidos en el centro de trabajo. ¿Para qué? Y para que nosotros podamos implementar las medidas necesarias. Es así, eh, compañero Isaías, que se organiza esta cuestión para poder saber cuáles serían las medidas a tomar de acuerdo a si es más pesado que el aire, si es más volátil que el aire, cómo vas a colocar tus extractores para poder ayudarle a renovar el ambiente, qué frecuencia ellos te recomiendan y bajo qué temperatura o qué condiciones ellos consideran ideal para poder identificar si está presente o no el gas en el lugar de trabajo. Difusión. ¿A qué se refiere la difusión? Ese se refiere al artículo 275 del Código Laboral, en el cual habla de que todo trabajador tiene el derecho de conocer cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto en el centro de trabajo durante el desarrollo de sus actividades. Asimismo dice, sería muy importante que se haga una buena difusión, como y a través de una capacitación, a través de una capacitación en el cual le hablamos, che, queremos que usen este elemento de protección personal porque tenemos presente en el ambiente este tipo de material y nosotros queremos que ustedes se cuiden y que esto tengan en cuenta de que esto, bla, 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 bla. Eh, Nosotros no tenemos un Atlas Nacional de Riesgo, pero en otros países sí, ahí existe. Eh, bueno, nos piden que tengamos bien inventariados. Ok, podemos tener bien inventariado, incluso podemos tener encapsulados, como se le dice, o bajo tres llaves, podemos tener los materiales peligrosos que se encuentran presentes en el centro de trabajo. ¿Mm? De acuerdo a la info que manejemos y a los datos que tengamos, vamos a poder hacer un análisis de riesgo con una periodicidad la cual nos tienen que indicar la gente de gestión o la gente de mismo el proveedor te va a indicar cuáles serían las medidas a tomar para el control y verificación de que este no se convierta en un peligro para el resto de la población. Debemos de cumplir siempre con las normas y estándares. ¿Por qué? Porque debemos evitar la mezcla de uno con otro para evitar la reactividad de nuestros materiales presentes en el centro de acopio o almacenamiento. ¿Hasta ahí estamos bien? Digamos, preparación. En la preparación, en esta etapa hablamos de actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz. Dentro de estas actividades se incluyen
a la identificación de incidentes creíbles. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos utilizar como ejemplo derrames, fugas, daños, hospitalización, datos reales. No deben ser utilizados datos ficticios o que aún no se tiene comprobado cuál sería la medida más adecuada para el manejo de ese evento. La base de la preparación es plan de emergencia, tener un plan de emergencia bien elaborado, bien detallado, en el cual tengamos también los controles, suministros y equipos necesarios para la prevención. ¿M? Convenios de mutua ayuda o ayuda mutua entre una empresa vecina y nosotros. Si nosotros tenemos ubicado, para ponerle un ejemplo tosco y, digamos, rudimentario, ponerle que tenemos nuestro depósito de leña ubicado en el fondo de nuestro centro de trabajo. Cuando se instaló la empresa, se preparó de esa manera porque en ese lugar no existía una población que pudiera, sur- digamos, sufrir los embates de la invasión de alimañas. Por ejemplo, en los patios de leña van a tener normalmente eh, presencia de serpientes, otros tipos de alimañas como alacranes, tarántulas, distintos arácnidos en general, hasta incluso la presencia podrían llegar a tener la presencia de termita, porque pudiere venir madera contaminada, la cual después poco a poco va a ir pasando al resto del vecindario. Un buen inventario de recursos nos va a ayudar a saber qué tal nuestra capacidad de respuesta. ¿M? Procedimientos de aviso son distintos tipos de alarma, distintos puntos de encuentro. En caso de tal cosa, nos reunimos en este punto de encuentro. En caso de otro tipo de eventualidad, nosotros nos reuniremos en tal parte debido a que esto y esto y esto y esto, ¿sí? Hacer los ejercicios anuales por lo menos una vez al año. ¿Por qué le digo por lo menos? Porque en realidad la normativa exige que se haga la mayor cantidad de veces que sea necesaria. Sin embargo, el MADES nos pide que lo hagamos por lo menos una vez al año y tengamos evidenciado nuestro tiempo de respuesta, capacidad de salida del personal, todos esos pequeños detalles. ¿Cuál sería el sistema de comunicación que utilizaríamos en una emergencia? Vamos a utilizar walkie, vamos a utilizar celular. ¿M? No es necesario porque el centro de trabajo es chico y no podemos manejar con un megáfono. Ok, son cosas que ya lo define cada administración. Cada centro de trabajo es diferente al otro. Ninguno de los centros de trabajo son iguales. ¿Sí? Nunca utilizar un procedimiento o un plan de emergencia de una empresa similar sin conocer si las mismas eh, instalaciones que nosotros tenemos son similares con digamos, con nuestra empresa ejemplo. ¿M? Coordinación interinstitucional y por lo menos debemos hacerlo, como le dije, en esta prueba de evacuación anual debemos aprobar el tiempo de respuesta que tiene
la comisaría en llegar hasta el lugar hasta la planta, los bomberos, el sistema de ambulancias. Debemos llevar en cuenta, para las evacuaciones siempre lo hacemos con una o dos víctimas, pero en caso de un real, nosotros debemos calcular en una base 15. ¿Qué quiere decir una base 15? Una base del 15% de tu población presente en el centro de trabajo se puede ver afectado por el tipo de maniobra o el tipo de incidente que pudiera suceder en el centro de trabajo. Normalmente es de 15 para arriba y se ha llegado hasta un tope de 30. Es, es un número bastante grande de víctimas a ser evacuados. Nosotros debemos de prever dónde vamos a tener nuestro centro de acopio de víctimas, cómo vamos a hacer nosotros para priorizar su traslado, cuáles van a ser lo que podamos tratar ahí nosotros con medidas caseras, digamos, y después movilizarlas. Bastante interesante este tema y este punto. Es bastante interesante. ¿Por qué? Porque la normativa dice que es una víctima por ambulancia a la vez. Ante en caso de desastre, se permiten hasta dos víctimas similares, pero al tener eh, un desastre de grandes magnitudes, aún así es muy, pero muy difícil de manejar la cantidad de víctimas que pudiéramos tener. Por eso es muy importante que sepamos cómo armar, qué hacer. Es importante que hagamos, dónde vamos a poner nuestro centro de acopio de heridos, quién va a manejar, cómo se va a hacer la evaluación de los mismos, quién es el que va a autorizar o va a solicitar el traslado de acuerdo a la gravedad a los centros de atención más cercana, etcétera. Da gusto cuando hacemos la práctica. Respuesta. La respuesta es un auxilio, respuesta de ayuda a las personas en riesgo o a las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre. Pregunta al grupo. ¿Logran identificar la diferencia entre siniestro, emergencia o desastre? Hablen ahora o callen para siempre. Ok, yo voy a asumir ¿Puedes como que repetir? todo... ¿Puedes eh, repetir, por favor? exacto. ¿Reconocen la diferencia o similitud que existe entre siniestro, emergencia o desastre? Y la verdad que no, porque podría explayarme mucho, pero quisiera entender un concepto correcto. Gracias, Isaías. Siniestro es el hecho, lo que pasó. Ese es el siniestro. La emergencia es la dimensión o el alcance que tuvo el siniestro. Y el desastre es la mayor magnitud que pudiera alcanzar el siniestro. Están, digamos, concatenados, pero no son, ni si por asomo, no son sinónimos. ¿Mm? Siniestro es el hecho en sí, emergencia es el tamaño del siniestro y el desastre es la máxima calificación
o lo máximo que puede expandirse ese siniestro. Es el tamaño, último tamaño al cual puede llegar el siniestro. ¿Quedó claro? Claro, pero me gustaría que ponga un ejemplo, profe. De repente, no sé, hablemos de un siniestro grande como el del Licuado por ejemplo. Si bien Ah, no, no, sabemos que ese fue el ya fue un siniestro desastre, más... ese fue un desastre. ¿Eh? Ese fue un desastre. Ese no, Des- no, el siniestro en sí fue desastre, el incendio. Atendeme bien. El el siniestro en sí incendio, fue el ok. incendio. Ujú. Ah, La emergencia fue la rapidez con que se propagaron esas llamas. ¿Mm? Después ya, alcanzó ya el grado de desastre. ¿Por qué? Porque fue imposible contener o encapsular el siniestro. Ya ya, no pudo encapsular el siniestro. Siniestro. Vamos a algo un poco más chico. Siniestro puede ser la explosión de un compresor de aire. ¿Cómo va a explotar un compresor de aire? Oh, puede suceder. Existe una probabilidad porcentual, el cual el fabricante mismo te la puede proveer. Si no alcanzas el mantenimiento preventivo en tanta cantidad de horas de uso y le seguí dando masa al equipo, de repente el mismo traba un pistón y revienta. Pudiera reventar solo el cabezal, ¿ah? Pudiera fisurarse y reventar solo el tanque, o pudieras tener la presencia de ambos en el mismo momento. Revienta el tanque por la traba del cabezal. ¿Puede tener una reacción exotérmica? Puede, ¿por qué no? A pesar de que hay aire comprimido, acordate que el componente, un 21% del componente del aire comprimido es oxígeno, que puede variar entre 15 y 21. Vamos a irnos simplemente al 15. ¿M? Y tuvo una reacción exotérmica. ¿Vale? Ahí se prendió, tuvo un principio de incendio. Pero ¿qué pasó? Justo el compresor estaba ubicado en un lugar donde no nos percatamos de que teníamos acumulado material inflamable. Su reacción exotérmica no fue para causar un desastre, pero sí causó una emergencia y comenzó el principio de incendio. Debido a la presencia del material y debido a la presencia del oxígeno liberado a través del aire comprimido en el área, hace de que las llamas se extiendan muy rápidamente. ¿Pudieran llegar a un desastre? Tal vez sí, tal vez no. Depende de qué y depende de una buena aplicación de un plan de emergencia, estableciendo un centro de operaciones donde el cual vos vas a movilizar los recursos, ¿eh? Teniendo una previsión de asistencia médica en planta en la cual te pueda asistir a medida que vos vayas sacando las personas heridas, te pueda ir identificando y ayudándote a clasificarle a las víctimas. ¿M? ¿A través de qué? De procedimientos. ¿M? Antes de declarar emergencia, vos necesitas ultimar hasta lo último tu plan de emergencia, y una vez que ya te pasó de la mano, ahí recién pasa a ser desastre. Ahora quedó un poquito mejor, Isaías.
Bastante claro, profe. Súper bien. Espectacular, espectacular. Eso es lo que quería. Quería que les quede bien claro que cuando yo le hablo de una probabilidad, ustedes no se queden con lo que dice el profe. Investiguen, vayan, averigüen, busquen al proveedor, písenle el cuello, apriétenle el pecho. Ustedes son los que están cuidando de la vida de la gente que está a cargo de ustedes. Acuérdense de que por cada trabajador tenemos como mínimo tenemos 4 personas que están dependiendo de él. Ese es un mínimo simplemente tabulado por Excel para poder sacar un número más o menos de personas que están vinculados a un área de trabajo. Siempre pueden ser más, pudieran ser menos, ¿eh? Cada vida que se encuentra a nuestro resguardo es absoluta responsabilidad nuestra y las decisiones que debamos de tomar las debemos de tomar en frío, no en caliente sobre la marcha. ¿Mm? Detalles a llevar en cuenta. Parte de la diversión que tiene nuestra bella profesión. No, no me digan que después no van a solicitar para su carnet porque tienen miedo y no quieren agarrar la responsabilidad. No, la responsabilidad está intrínseca en todo lo que hagas. No hay que tenerle miedo a los desafíos, a todo lo que sea responsabilidad, ¿sí? Tenemos que llevar en cuenta también que, bueno, esto quiero cerrar antes de que se me corte, este hizo se me mandó, ahora se murió aguja. Recuperación. Son acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada. Acuérdense que va a suceder y puede suceder y entonces necesitamos recuperarnos y continuar con las labores. ¿Por qué? Porque la empresa no va a parar. Chulinita, pobrecito, a Xinjiang se murieron los funcionarios de Ochi. Ochi paró por orden judicial, siguió trabajando a puerta cerrada, preparándose para qué y para atropellar el mercado, que fue lo que consiguió. Cuando le habilitaron, apenas le levantaron la sanción a medias con una apelación judicial, ellos ya en menos de 48 horas cubrieron el mercado nacional. ¿Cómo lo hicieron? Y trabajando a puerta cerrada. Así es, señores, la empresa no para, no va a parar, necesita trabajar. Por eso es que es muy importante que nosotros llevemos en cuenta cuáles van a ser nuestras medidas de restauración, la reconstrucción física, cuáles sería el alojamiento temporal, dónde va a irse, dónde se va a mudar, qué información tenemos sobre la seguridad e higiene de manejar ese tipo de locales temporales. Hay una revisión de las condiciones de trabajo. ¿M? Hay un regreso seguro a las instalaciones. ¿Cómo podemos asegurar eso? Si tuvimos una reacción exotérmica, una explosión, podemos asegurar de que la estructura del edificio se encuentra con capacidad de absorber el trabajo de la gente. Tenemos que hacer esa evaluación debemos de tenerla nosotros antes de hacer nuestro